Bien, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver básicamente algunos de los elementos que les dijimos. Primero, Montevideo nace en este núcleo, como puerto, ¿no? Aquí está la parte de Montevideo vieja, digamos, la ciudad vieja. Es básicamente un puerto. ¿Qué tenemos hasta hoy? Fíjense, la marca de la extensión sobre la costa, sobre el otro lado de la costa, la bahía, donde están otros barrios que también son antiguos y nuevos de Montevideo. Y fíjense, ¿no? La vinculación hacia el territorio, los caminos, la ciudad creciendo en función de esa vinculación territorial. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos los elementos básicos del sitio. Tenemos primero la costa, ¿no? Esto existe en función que existe este río. Existe en función que hay una actividad portuaria. Así empieza Montevideo, así empieza Buenos Aires, así empieza Santa Fe. El núcleo inicial. Si ustedes lo ven, esta es la parte de la ciudad más densa y se nota en esta foto donde prácticamente estamos con un alto nivel de abstracción por el grado de definición de la foto, pero nos damos cuenta que esto es más compacto que esto, ¿no? Entonces, tenemos el elemento básico. El condicionamiento hacia la extensión. Habíamos visto Córdoba, creo que está antes de esta. No, antes. Ahí está. Córdoba, con el río Suquía, con la cañada que va por acá y la posibilidad de expandirse, diríamos en 360 grados en un terreno que todavía es llano a la altura donde está Córdoba, ¿no? El terreno no tiene demasiadas ondulaciones. Sí, como Montevideo, ¿no? Entonces, volvemos. El sitio, la primera marca. ¿Qué nos da el sitio en una estructura urbana? Topografía, la posibilidad de acceder a algún lugar, terreno más o menos pronunciado, más o menos difícil de acceder. E hidrografía, la otra gran cuestión física, ¿no? Que nosotros la tenemos latente, evidente en la ciudad de Santa Fe, más que latente. Los cursos de agua como lugares de provisión, como lugares de acceso, pero también como límites, como limitaciones, como problemas a sortear. Básicamente el sitio plantea facilidades, entonces plantea dificultades también, plantea atracciones, ¿no? Atractividades para el proceso. Podemos hablar entonces de la estructura. Habíamos dicho, volviendo a la primera parte, como la organización, localización básica, permanente, los diversos componentes y elementos de una ciudad, eso es lo que dice Zumnowski. Zumnowski dice, se llama estructura urbana el conjunto de actividades de la ciudad y a la red de esquema de relaciones que se establecen entre las mismas. Fíjense que los elementos o componentes pasan a ser en el caso de Zumnowski actividades. Esto es, esos elementos y componentes yo los puedo definir de diferentes modos según lo que esté trabajando. Zumnowski mismo plantea, ustedes lo van a ver en el apunte, plantea la existencia de una estructura física, de una estructura social y política de la ciudad y de una estructura económica
Nosotros, como urbanistas, vamos a estar más fijándonos en los elementos de la estructura física. Pero estos elementos de la estructura física son, al mismo tiempo, expresión y condición de las otras estructuras. Lo político, lo social, lo económico no se construye con independencia de lo físico, sino justamente se construye en base a lo físico y en relación con lo físico. La propiedad, el uso del poder, el establecimiento de actividades, se hace en función de elementos físicos. ¿Sí? Se establece en función de elementos físicos. Entonces, como urbanistas nos centramos en el problema de la estructura física de la ciudad, pero no perdemos nunca de vista que la estructura física es la expresión y condición de las otras estructuras. Expresa la estructura social, expresa la estructura económica, pero también es una condición de la estructura social y de la estructura económica. Vamos a ver entonces los elementos. Básicamente los elementos de la estructura física son el sitio, los trazados, las actividades, las centralidades. Y en un análisis empezamos por un elemento macro que es la superficie, el tamaño, ¿no? Superficie y tamaño. Las estructuras de los núcleos urbanos, como dato primario, su análisis empieza pensando en qué tamaño, qué superficie tengo, cómo es la forma general de ese núcleo. No es lo mismo trabajar sobre un núcleo urbano de 3.000 habitantes, un núcleo urbano de 5.000 habitantes, que un núcleo urbano de 1.000.000 de habitantes. Y así todo, con variaciones de población, puedo tener variaciones también de tamaño de ciudad. Por ejemplo, Rosario y la capital federal tienen una relación prácticamente de 3:1 en cuanto a población. La capital federal tiene 3 millones de habitantes, Rosario tiene redondeando 1 millón de habitantes. Sin embargo, las superficies que ocupan las dos ciudades son similares. Esto quiere decir que la estructura de la ciudad, la extensión de la ciudad es una cosa y el tamaño de la ciudad no necesariamente se corresponde con eso. ¿Por qué? Porque hay diferentes modos de urbanización, diferentes modos de urbanizar. Hoy en día la ciudad, y esto lo vimos un poco el año pasado, el urbanismo 1 está tendiendo a expandirse. Hay nuevos procesos de urbanización, especialmente por cuestiones que tienen que ver con cuestiones estructurales, de expansión de los procesos de urbanización en el sentido productivo, la expansión de las redes de comunicación, de las redes de transporte, que hacen que muchas ciudades empiecen a extenderse de forma horizontal. Ahora estamos con el tema del Mundial de Fútbol. Johannesburgo, por ejemplo, muchos dicen que es una ciudad sin centro, una ciudad sin ciudad, ¿no? Porque es una extensión. La mayor parte de Johannesburgo, no conozco, pero todo lo que aparece en la literatura es como una extensión continua de barrios y barrios, desde lo que aparece como centro de una cosa que es prácticamente para los turistas, ¿no? Prácticamente para los turistas, que encima no es muy vivible después de determinada hora, ¿no? Se hace como tierra de nadie. Entonces, los dos primeros datos cuando empezamos a hablar de una ciudad es el sitio y la primera impresión de esa ciudad que es esa mancha, ¿no? Esa gran